Señor, gracias por hablarnos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, recibimos el consejo que tú tienes para nuestra vida. Gracias, Señor, por fortalecernos. Tu palabra sana, tu palabra libera, tu palabra nos desafía, tu palabra nos lleva a nuevos niveles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aquella ilustración de un hombre dedicado a la construcción de casas, trabajando en una gran constructora, llegó el momento de su jubilación y dice que al ya haber informado a sus jefes su retiro, su jefe inmediato le solicita edificar la última casa, lo cual él hace de manera incómoda, indispuesto, comienza a edificar esa casa. La hizo de una manera provisional, rápido, porque lo que él quería era irse. Hizo una casa de alguna manera imperfecta. Lo cierto es que su jefe, cuando ya realmente se va a ir de la empresa, trae unas llaves y le dice: esa última casa que usted edificó es para usted. No sabía que la casa era para él y había hecho una casa imperfecta. A veces construimos casas imperfectas y nos cansamos de hacer las cosas bien. La meta es hasta el último momento hacer las cosas con excelencia. Amén. Hace 8 días, en este mes que estamos hablando de Jehová Shama, Dios está ahí. Hablamos, Dios anhela habitar en casa. E hicimos un énfasis de cómo Dios quiere habitar en nuestra casa, en nuestro hogar. Y el Señor me guió a hablar hoy: Dios anhela habitar en su casa. Ahora hablando de la casa de Dios. Una casa que no puede ser imperfecta, sino una casa bendecida, una casa donde todos venimos. Esta es la casa de Dios, compuesta por la iglesia. Y Dios anhela habitar en medio de su casa. Cuando vamos a Ezequiel, el capítulo 1, el versículo 1 nada más lo vamos a leer, podemos recordar que Ezequiel estaba en el cautiverio, cerca del año 36 de su cautiverio. Ezequiel, de familia sacerdotal, es un hombre que está extrañando el templo, está extrañando la ciudad, está extrañando los hábitos y las costumbres que tuvieron en medio de su pueblo, pero se mantiene en la fe. 36 años fuera de su tierra y sigue amando a Dios, sigue adorándolo, sigue buscando su rostro, sigue creyendo en que Dios es bueno y Dios es fiel, aún en medio de la crisis. Y estando en ese tiempo con Dios, el libro de Ezequiel, de este profeta, se abre de una manera extraordinaria. Dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. El libro de Ezequiel, compuesto por 48 capítulos, se resume de una manera específica así: Ezequiel ve la gloria de Dios. Ezequiel experimenta y ve el abandono de la gloria de Dios de la casa. Pero Ezequiel se cierra con el retorno de la gloria de Dios al templo. Es decir, que Ezequiel es el profeta de la gloria de Dios. Y en este libro hermoso podemos considerar precisamente el anhelo de Dios de estar en su casa. Vamos a mirar en esta hora, vamos a considerar la importancia de que como iglesia valoremos, amemos, cuidemos y disfrutemos de la gloria de Dios. Lo que nos deja ver primero es que la gloria de Dios llena su casa. Ezequiel está junto a la orilla del río Quebar.
está en medio de una crisis, está en medio de la desolación. Pero Ezequiel tiene la experiencia en el primer capítulo de ver la gloria de Dios, representada en seres celestiales. Dios le permite ver su presencia, Dios le permite ver la gloria. Qué bueno que aunque había una realidad cruda para este profeta, estando en medio de los cautivos, hay una verdad divina que nadie puede evitar: ver la gloria de Dios. Cómo el Señor le permite a este profeta, por su fidelidad, por su anhelo, por su búsqueda, le permite ver la gloria del Señor. Yo le pido a Dios que aún en los momentos más difíciles de su vida, usted vea la gloria de Dios. Usted pueda ver que hay un Dios real, un Dios grande, un Dios maravilloso. Y ese es el anhelo de Dios siempre: llenar su casa con su gloria. Notemos cómo a través de la historia el Señor lo hace. Hace 8 días hablamos y nos dimos cuenta que cuando el Señor creó el Edén, puso al hombre allí, el Señor lo llenó con su gloria. Se paseaba en medio de los hombres, se paseaba con esta primera pareja, quería estar con ellos, no lo valoraron, menospreciaron la gloria de Dios. Entonces el Señor ahora tiene que usar figuras. El Señor ya no se puede revelar de la misma manera, no porque Él no lo pueda hacer por su soberanía, sino por el pecado del hombre. Y ahora Dios, que se ha valido de su pueblo, más adelante en Éxodo, cuando ha sacado al pueblo del cautiverio de Egipto y lo lleva hacia la tierra prometida, en medio de esa experiencia se levanta el tabernáculo. Y el tabernáculo, que está descrito en Éxodo de los capítulos 25 al 40, Dios le dice a Moisés: haz todo conforme lo viste en el monte. Y el Señor le ha mostrado en el monte el tabernáculo, el diseño. Y cuando le muestra el diseño, le da la orden de que lo hiciera de manera perfecta. Y aquí hay 2 frases interesantes que podemos resaltar. La voz de Dios que le dice: hazlo conforme lo viste en el monte. Moisés trabaja de esa manera, tiene el cuidado de capturar el diseño divino y bajarlo a la tierra, y dice que hizo todo el tabernáculo conforme lo vio en el monte. Y en el capítulo 40 dice que una nube cubrió el tabernáculo y la gloria lo llenó. La Shekinah, la misma gloria de Dios. Y esta gloria de Dios guiaba al pueblo en sus jornadas. Mire cómo Dios anheló estar con su pueblo. Preparó el tabernáculo y una vez se hizo conforme Él lo había dicho, su gloria vino y llenó ese lugar. Dice que era impresionante. La gente veía la nube. En el día una nube, en la noche era una columna de fuego. Pero ahí estaba la gloria en medio de su pueblo. ¿Cómo Dios quiere estar en medio de su casa? Más adelante, cuando miramos nosotros segundo libro de Crónicas, capítulo 5, miramos que ahora está en medio del templo. El pueblo ya se ha sentado en la tierra prometida. Están disfrutando de ese lugar. Y ahora es David el que propone en su corazón hacer casa para Dios. El Señor le dice: tú no lo vas a hacer porque tus manos han derramado mucha sangre, pero voy a permitir que tu hijo Salomón, cuyo nombre es Pacífico, él edificará casa a mi nombre. Y se levantó un templo esplendoroso, un lugar extraordinario, y en ese mismo lugar se introdujo el arca del pacto. Y dice que una vez el templo estuvo hecho, Dios visitó ese lugar
y vino la gloria de Dios sobre el templo, a tal punto que los sacerdotes no podían ministrar a causa de esa gloria. ¿Sabe por qué vino la gloria de Dios allí? Porque hubo una aprobación de Dios, porque se honró a Dios, porque David, aunque él no lo edificó, fue el que propuso en su corazón hacerlo, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y el Señor no se hizo esperar y su gloria vino sobre el templo. Más adelante, cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos ya con la iglesia, mire cómo Dios anhela derramar de su gloria. Y una vez el Señor asciende a los cielos, Él manda a que sus discípulos estén en el aposento alto. Y después de pasar 7 días clamando delante de Dios, mire cómo se abren los cielos y la gloria de Dios viene sobre el aposento alto. Una experiencia que todas aquellas personas que estaban en la fiesta de Pentecostés, de diferentes naciones, de diferentes pueblos, no pudieron ignorar. Una vez más, Dios mostrando su deseo de estar en medio de su pueblo, de llenar su casa, llenó el aposento, y dice que todos fueron bautizados con el Espíritu Santo, con la señal física inicial de hablar en otras lenguas. Ahí estaba la gloria de Dios llenando la casa. Y cuando pienso en esto y miro el ministerio Cielos Abiertos, puedo decir que Dios también ha llenado el ministerio Cielos Abiertos. Y el ministerio Cielos Abiertos es usted, es su familia, es usted que está conectado. Dios también la ha llenado. Y cuando nace este ministerio nace en el corazón de Dios. No dividimos ninguna iglesia, no le hicimos nada daño a nadie. Dios estando en medio de nosotros. Y hoy, después de 21 años, podemos decir que Él ha hecho más allá de lo que nosotros los hombres podemos imaginar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos ha llevado a nuevos niveles. Y el anhelo de Dios siempre será llenar su casa con su gloria. Ese es el anhelo de Dios, llenar su casa con su gloria. Pero el libro de Ezequiel nos deja ver una experiencia difícil. La Biblia tiene momentos duros. La Biblia tiene experiencias que no quisiéramos leer. Por ejemplo, cuando se dice que Sansón jugó con el pecado y un día se levantó y dijo: lo voy a hacer como lo hacía antes. Pero dice la Biblia que Sansón no sabía que la gloria de Dios ya se había apartado de él. Por allá en Jueces capítulo 16, versículo 20, usted va a encontrar esa experiencia. Qué tremendo que un hombre no se dio cuenta cuando la gloria de Dios lo abandonó. Y eso sigue sucediendo. Cuando miramos en Ezequiel capítulo 5, el versículo 18 del capítulo 5, usted va a mirar esto específicamente en el versículo 6, dice: me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Este capítulo está hablando del momento en que la gloria de Dios abandonó el templo. ¿Cómo es que esa gloria que el Señor había derramado en la época de Salomón no fue cuidada, no fue valorada por el pueblo? Y ahora el Señor tiene que abandonar su casa. Y nos deja ver por qué lo hizo. En el versículo 12 de ese capítulo nos dice que abandonó el templo por la corrupción del sacerdocio.
Y cuando yo estaba preparando esta palabra, soy el primero que me siento confrontado. Como pastor tengo una responsabilidad. Y en mi manera de vivir, en mi manera de buscar a Dios, mi tarea, mi misión es mantener la gloria de Dios. Y cuando veo la palabra, yo digo, Señor, ayúdame a no cometer errores que cometieron los sacerdotes. El sacerdocio fue corrompido, fue desviado de su destino y su diseño original. Y vemos que fue un sacerdocio que entró en idolatría. Dejó de mirar a Dios para mirar otros dioses. Dejó de buscar la presencia del Señor. Hubo desconocimiento de su presencia. El pueblo abandonó la palabra. Abandonó la buena palabra. El pueblo dejó el sacerdocio, dejó de presentarse delante del Señor. Dejó de buscar su presencia. Y también creyó que Dios ya no estaba con ellos. Este es un llamado para todos aquellos que servimos delante de la presencia del Señor. Qué interesante y qué necesario ser conscientes que cada persona que sirve dentro de la obra de Dios, los pastores, directores de pastorales, supervisores, generales, auxiliares, líderes, quienes trabajan con niños, cada persona, el que está en la puerta. Recordemos que cuando se levantó el templo, aún aquellos que estaban en la puerta se les dio una importancia. Aquellos sacerdotes que sacaban la ceniza, que traían la leña, que cargaban el agua, todos cumplían una función determinante para que la gloria de Dios estuviera allí. Pero se corrompió el sacerdocio. La tribu de Leví dejó de cumplir el diseño original. No provocaron la gloria de Dios. Y ahí se produjo una fractura para que la gloria de Dios abandonara el templo. Así que el primer llamado es para quienes servimos al Señor. Dios nos ayude a no corromper lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero también hubo corrupción del pueblo. Dice que el pueblo fue a la impureza sexual. Qué tremendo que este ha sido un error del pueblo de todos los tiempos, la impureza sexual. Es un llamado que siempre tenemos que hacer. ¿Cómo manejamos nuestra vida sexual? ¿Cómo manejamos nuestras pasiones? ¿Cómo manejamos nuestras emociones? Y aquí hubo impureza sexual. El versículo 16 dice que le dieron la espalda a Dios. En otras palabras, ya no se trataba de Dios, se trataba de las personas. Ya no era el pueblo al servicio de Dios, sino que empezaron a buscar a un Dios al servicio del pueblo, alimentando sus caprichos, alimentando sus pasiones, alimentando su sensualidad, sus emociones. Entonces el pueblo se corrompió y era una vida al acomodo de ellos, ignorando por completo la palabra que Dios les había dado. Así que tanto los sacerdotes como el pueblo en general fueron responsables de que la gloria de Dios abandonara el templo. Aquí podemos recordar palabras de Abraham cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y recordamos que intercedió, dijo: Señor, si hubieran 50 justos. Y el Señor dijo: si fueran 50, por esos 50 no destruiría la ciudad. Y bajó a 40, bajó a 30, 20 y a 10. ¿Sabe por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Porque no halló justos. Siempre tenemos que decirlos. El problema no son los malos. El problema es la ausencia de justos. Es la ausencia de buenos. Así que
en medio de la inseguridad que vive Bogotá y vive las ciudades y tantas cosas que estamos viendo, siempre tenemos que ser conscientes que la esperanza de Colombia no es que se erradiquen los malos, sino que hayan más buenos. Y ese bueno es usted. Usted es la esperanza para este país. Dígame a eso. Entonces mire cómo hubo corrupción. Y tenemos que pensar qué formas hoy en día la iglesia puede maltratar la gloria de Dios. Si tenemos esta historia, ¿cómo podemos revisarnos? ¿Cómo podemos mirar para que la gloria de Dios no abandone nuestra casa, no abandone el ministerio de cielos abiertos? Esta es una buena pregunta que tenemos que hacernos frente a esta enseñanza. Hay una historia que se dice que fue real en una iglesia en los Estados Unidos hace tiempo atrás, marcada por el racismo, donde habían iglesias para gente de color, afrodescendientes, y habían iglesias para blancos. Y dice que un hombre afrodescendiente, tocado por Dios, quiso entrar a una iglesia. Y cuando fue a entrar, era una iglesia de blancos. Los quincones que estaban en la puerta, los servidores, le impidieron entrar. Insistió, pero no le permitieron. Por lo cual tuvo que irse caminando y llorando. Y dice que vino la voz de Dios a él y le dijo: no te preocupes, a mí hace tiempo también me sacaron de ese lugar y no me han dejado entrar. Qué tremendo eso. No basta tener un templo, no basta tener tecnología. Necesitamos estar seguros que la presencia, que la gloria de Dios está en medio nuestro. Decimos amén a eso. Mira algunas formas en que hoy la iglesia puede maltratar la gloria de Dios. Número uno, un evangelio sin la palabra. ¿Un evangelio sin qué? Un evangelio sin la palabra. ¿Sabe? No quiero criticar las iglesias grandes, pero la gente está corriendo donde recibe mensajes motivacionales, donde recibe mensajes que les gusta escuchar, donde le dicen que va a ser bendecido, que le va a ir bien, que Dios lo va a prosperar. De hecho, la teología de la prosperidad ha ganado muchos adeptos, pero no les gustan los mensajes de confrontación. Y la palabra es un paquete completo. Yo siempre me he preguntado por qué venden una Biblia de promesas y por qué no venden una Biblia de mandamientos y ordenanzas. No se deberían vender Biblias de promesas, porque la Biblia es una sola. Y a algunos les gusta eso, les gusta el ponqué, pero no les gusta el alimento sólido. Una iglesia que ama la gloria de Dios es una iglesia que no puede ignorar la palabra, que se sumerge en la misma, que vuelve al fundamento de la palabra, que sabe que hay promesas, pero que también hay mandamientos que seguir. Que hay momentos en que Dios nos habla con amor, pero hay momentos en que Dios nos habla también con toda su autoridad y nos tiene que confrontar con nuestro estilo de vida. Decimos amén a eso. Tengamos cuidado. Y usted dice: pastor, ¿eso puede suceder? Sí. ¿Por qué cree que hay personas que se les confronta y se van de la iglesia? Porque solo quieren las promesas, pero no quieren los mandamientos. Y las promesas se cumplirán como resultado que vivimos los mandamientos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Otra forma, un evangelio sin la cruz. ¿Sabe qué habla de eso? Un evangelio cómodo, un evangelio de confort, un evangelio donde me llegue donde yo estoy. Y no quiero hacer sentir mal a las personas que están conectadas. Lo felicito por estar ahí. Pero si usted puede venir a la casa de Dios, debe venir. Si está en otra ciudad, gracias por conectarse. Pero sabe que ahora queremos todo
cómodo, que las cosas nos lleguen cómodas, que servir y seguir a Dios no nos incomode, que no nos extendamos un minuto en el servicio porque ocupa mi tiempo. Voy a ver si el pico y placa no me afecta. Voy a mirar la agenda y si no tengo nada que hacer, con todo gusto lo acompañaré a la reunión que usted está programando, pastor, como si me hicieran un favor a mí. Cuando hacemos un evento de parejas, cuando se tiene un servicio extraordinario de jóvenes como va a ser este próximo sábado, cuando usted viene no es porque nos haga un favor a nosotros, es porque usted está siendo responsable frente al compromiso de amar y seguir al Señor con todo el corazón. Un evangelio sin la cruz es aquel que hace que un creyente viva la vida y no predique la palabra, porque no quiere comprometerse, no quiere incomodarse en la empresa o en el vecindario, que nadie sepa que es cristiano. No quiero que me generen incomodidades. ¿Cuántas veces hemos escuchado cosas en contra del evangelio? ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de hablar del Señor y no lo hemos hecho para no incomodarnos? Pastor, es que hay que ser prudentes, es que no hay que hablar porque es que hay que ser prudentes. ¿Prudente o cobarde? Dígame, ¿prudente o cobarde? La prudencia no es guardar silencio. Yo puedo ser prudente, pero voy a hablar de Jesús. Donde quiera que el Señor me ponga, voy a ser una voz profética. Voy a cumplir la misión que el Señor me ha establecido. Decimos amén a eso. Un evangelio centrado en el hombre y no en Dios. Eso hace que se pierda la gloria de Dios. Donde parece que el centro de la vida cristiana fuera yo. Dios, atiéndeme. Dios, mis peticiones. Dios, mis deseos, mis necesidades. Págame la deuda. Saca mi hogar adelante. Sácame de este problema jurídico. Dame la salud. Guárdame que voy a hacer un viaje. Señor, ayúdame. El centro soy yo. Sí, el Señor un día se ciñó la toalla y estuvo ahí para servirnos, pero fue para dejarnos un ejemplo y una inspiración que también nosotros lo hagamos. Pero el verdadero evangelio no está centrado en mí, está centrado en Él, en Cristo Jesús. Así que esos fueron errores. Perdieron la palabra, no hubo abnegación y se centraron en ellos. Tengamos cuidado. Revise su corazón, revise su familia. Revisémonos como iglesia para que no perdamos la palabra, para que no estemos buscando nuestro propio confort. Hermano, ¿por qué no vino? Ay, pastor, estaba un poquito cansado, pastor. Yo veo gente que tiene programa para todo. El día que no vienen, el día que vienen a la iglesia, ¿sabe por qué es? Porque estaban desprogramados. Pero no es sino que les salga un paseo, les salga un deporte, les salga una invitación y les es fácil cambiar el culto. El culto debe ser algo sagrado para nosotros. Alguien que diga amén a eso. El culto tiene que ser sagrado para nosotros. Y tenemos que ser un pueblo centrado en Cristo y no en nuestra vida. Somos nosotros para honrar a Dios y no un Dios como un siervo de nosotros. Eso hizo. Y a Dios le duele y se retira de donde su presencia no es anhelada. Que se note que anhelamos la gloria de Dios. Cuando la iglesia se congrega, cuando una persona se levanta temprano, cuando se alista, cuando viene a la casa de Dios, cuando viene en ayuno, cuando llega temprano, está demostrando que anhela la presencia de Dios. No le damos las obras al Señor. Yo llego a la hora que quiera. Hace poco estaba en una EPS y me di cuenta que una persona por 2 minutos perdió una cita importante. Pero nosotros a veces llegamos
Llegamos a la hora que queremos. Lo hacemos como queremos. Pastor, si le gusta así o si no me voy para otro lugar. ¿No cree que a Dios tendríamos que darle lo mejor? ¿No cree que cada domingo podríamos venir en ayuno? ¿No cree que todos nosotros podríamos llegar aquí media hora antes y doblar nuestras rodillas y clamar delante de la presencia del Señor? ¿No cree que deberíamos dar lo mejor de nuestra vida cuando de levantar culto a Dios se trata? ¿No cree que deberíamos traer nuestra Biblia, tomar apuntes, deleitarnos en el culto? ¿Cuántos cristianos hoy ni la Biblia traen a la iglesia? ¿Cómo vivir un evangelio sin Biblia? ¿Cómo pasar días sin meditar en la palabra? Cuando se convoquen ayunos, cuando convoquemos dirigidos por el Espíritu Santo, debemos estar ahí. Porque eso hace que la gloria de Dios abandone su casa si no cuidamos los detalles delante de la presencia del Señor. Pero sabe, la gloria de Dios vuelve a su casa. En Ezequiel capítulo 44, los versículos 4 y 5 dice: y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa. Y miré, y aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y me postré sobre mi rostro. Y me dijo Jehová: hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Ezequiel tiene la visión del retorno de la gloria de Dios. ¿Sabe qué es ver que la gloria de Dios se va? Él lo vio. Cuando la gloria de Dios se levanta y se va. Y por eso fue que los enemigos pudieron tomar el arca del pacto. Porque ya era solo un elemento, ya no tenía la gracia de Dios, ya no tenía la gloria de Dios, la había abandonado. Pero ahora Ezequiel ve que la gloria de Dios vuelve al templo. Y sabe, esa primera visión es para los judíos y se da como un acto profético para el reino milenial de Cristo. Cuando los judíos van a ver el retorno de la gloria de Dios y van a reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Pero el Señor tuvo que dejar de tratar con el pueblo judío. Y ahora el Señor se enfocó en nosotros los gentiles, en la iglesia. Y dice: mi pueblo Israel no valoró mi gloria. Entonces les voy a levantar un pueblo a celo. Y por cuanto mi pueblo judío no lo quiso, lo voy a dejar ahí. Y ahora voy a tratar con los gentiles y voy a levantar mi iglesia. Por eso Cristo es la gloria encarnada de Dios. Y vino. Y ahora Dios insiste por estar en medio de la humanidad a través de su iglesia. Los judíos no quisieron. Entonces voy a tomar al pueblo gentil. Y usted sabe que los gentiles menospreciados por los judíos. Pero ahora aquí está la iglesia. Y dice el Señor: ahora edificaré mi iglesia y derrama del Espíritu Santo. Y levanta la iglesia con el anhelo que ahora la iglesia ame, valore, disfrute y cuide la gloria de Dios. Escúcheme, su estilo de vida durante la semana va a afectar la iglesia también. ¿Qué va a pasar si una iglesia durante toda la semana nos guardamos del pecado? ¿Qué va a pasar con una iglesia que durante toda la semana hace su devocional,
vive en integridad, predica la palabra, tiene un hogar saludable. ¿Qué va a pasar con esa iglesia? Será una iglesia que haya gracia delante de la presencia de Dios. Y déjeme decirle que aquí hay un principio que debemos todos tener en cuenta. Escúcheme esto. Si la iglesia ama la gloria de Dios, lo demás vendrá por añadidura. A mayor número de peticiones, mayor evidencia que no estamos cuidando la gloria de Dios. Si la gloria de Dios es valorada, Dios desatará de su presencia, desatará respuestas, operará milagros a favor de su pueblo. Pero un pueblo que anhela milagros sin cuidar la gloria, el Señor dice, ¿cómo quieren que lo haga? No lo hagan así. Ustedes quieren ver mis milagros, pero no aman mi gloria. Ustedes quieren ver mis respuestas, ustedes quieren recibir mis beneficios, pero no están amando mi gloria, no están amando mi presencia. Por eso, ahí en el Sermón del Monte quedó, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué nos corresponde como Ministerio Cielos Abiertos? Amar la palabra. ¿Amar qué? Amar la palabra. ¿Amamos la palabra? ¿Nos sumergimos en ella? ¿Meditamos en ella todos los días? ¿Está usted leyendo la Biblia en este año como lo hemos propuesto, leer la Biblia por lo menos una vez en el año? ¿Amamos la palabra? Y no solo meditarla, sino también para obedecerla. Amar la palabra de Dios. Número 2, aborrecer el pecado. Que tengamos el carácter de Cristo para decirle no al pecado. Que el pecado no se enseñoree de nosotros. Y número 3, entregarlo todo en servicio a su nombre. Que demos lo mejor de nuestra vida para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted, si su casa, si la iglesia nos enfocamos en amar la palabra, aborrecer el pecado y entregarlo todo, escúcheme esto, los milagros de Dios no se harán esperar. Cada día veremos su gloria, porque Dios se da cuenta que hay un ministerio que ama su gloria, que se deleita en adorarlo, que no es un pueblo religioso, que no es un pueblo interesado en sus beneficios, sino es un pueblo que le honra y le busca de todo corazón. Entonces, la mayor riqueza de la iglesia no son las paredes, no es el edificio. La mayor riqueza de la iglesia es la misma gloria de Dios. Coloquémonos en pie, por favor. La misma gloria de Dios. Que no sean, escúcheme esto, déjeme decirle esto a manera de conclusión, que no sean las necesidades ni mis deseos lo que me hagan buscar a Dios, que sea mi anhelo de su gloria. Yo quiero resaltar por ahí, creo que había Manolito. Manolito estaba por ahí. Mire, le voy a poner este ejemplo rápidamente. Manolito y Marta una vez me pidieron una consejería. Y a mí me inquietó, yo creí que había un problema, había alguna dificultad. Y cuando llegaron a la oficina, yo no recuerdo de otra persona que haya hecho esto así como ellos lo hicieron. Con todo el protocolo pidieron una consejería. Y cuando llegaron, oramos y les dije, bueno, aquí estoy para atenderlos. ¿Qué ha pasado? ¿En qué les puedo servir?
Dijeron, no, pastor, ¿sabe a qué venimos? A darle gracias por su pastoreo. Gracias por sus enseñanzas. Gracias porque ha bendecido nuestra familia. Gracias por la oportunidad de servir. Y comenzaron a decir tantas cosas que me hicieron llorar. Y me sorprendió ese acto. No quiero juzgar a los que piden una consejería para una dificultad. Solo quiero llevar esto delante de la presencia del Señor. Qué lindo que uno doble su rodilla delante de Dios y le podamos decir, Señor, vengo delante de ti, no vengo a pedirte nada. Vengo a decirte que eres bello, que tú eres maravilloso, que tu presencia es el mejor regalo que tengo en mi corazón. Señor, te quiero agradecer el día que te cruzaste por mi camino, porque cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, me rescataste de una vana manera de vivir. Señor, estoy levantando este ayuno no para que sanes a nadie, no para que obres un milagro. No estoy usando este ayuno para manipularte. Estoy ayunando para renovar mis votos de consagración delante de ti, para decirte que mi vida te pertenece. Te quiero servir mejor. Que las madrugadas, nuestros ayunos, nuestras veladas no sean porque alguien está enfermo, no sean porque necesitamos una plata. Que vayamos a la presencia de Dios porque le amamos y anhelamos su gloria de manera sobrenatural. Señor, te damos gracias por tu palabra. Aquí estamos delante de tu presencia en esta mañana, cumpliendo el propósito de lo que es culto a tu nombre. Culto es adorarte porque tú eres Dios. Señor, que lo que hoy nos impulsó a levantarnos, a alistarnos y venir a tu casa, no sea solo para que tú respondas una petición y un deseo en nuestro corazón. Señor, que nos aseguremos de que hoy vinimos a tu casa para decirte gracias, porque tú eres Dios. Tú eres el Señor de nuestra vida, porque estamos agradecidos contigo, porque vinimos a decirte que te amamos, que te adoramos más, que queremos servirte y vivir para ti hasta el último instante de nuestra vida, que no te queremos buscar con un amor interesado por beneficios, sino que te buscamos porque eres Dios, porque eres el Señor de nuestra vida, porque tú fuiste el que abriste el camino para la vida eterna, porque tú eres el máximo tesoro que como iglesia podemos tener. Levantemos nuestras manos. Señor, que tu gloria siempre esté en este ministerio. Ayúdeme a orar por eso. Como pastores, como liderazgo, como iglesia en general, te pedimos perdón si no hemos cuidado tu gloria de la manera correcta. Pero hoy, Señor, aquí estamos renovando nuestros votos de consagración y diciéndote que tu gloria siempre esté en el ministerio Cielos Abiertos, en las generaciones, en los diferentes frentes. Que tu gloria esté aquí de manera sobrenatural. Y no me aparto que tus hijos tienen necesidades, yo también, sueños, expectativa, pero que todo ello venga como añadidura de una iglesia que ama, cuida y valora la gloria del Señor, sujetándonos a tu palabra, aborreciendo el pecado y entregándolo todo delante de tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.